Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Anakin Skywalker fue el Jedi más poderoso de su tiempo y fue dotado con una conexión única con la Fuerza precisamente porque fue creado por este campo místico como un elegido que debería supuestamente devolverle el balance entre el lado luminoso y el oscuro. Sin embargo, cargar con este gran poder podría causar muchas reacciones entre otros usuarios o también desatar las propias emociones de Skywalker. Pero originalmente, como todos sabemos, Anakin fue entrenado por una orden Jedi que estaba en una agonía filosófica, aunque ellos en realidad no lo identificaran, lo cual causaría por una parte que en sí Skywalker cayera al lado oscuro de la Fuerza. Sin embargo, esto en realidad fue un proceso y en este largo lapso, Anakin iría cuestionando muchas de las enseñanzas de su propio maestro y del resto de la orden que le habían enseñado todo lo que sabía sobre la Fuerza, incluso qué habilidades usar y cuáles no. Tanto así que en sus días como un Padawan y también como un caballero Jedi y en plena Guerra de los Clones, Anakin Skywalker abiertamente usaría una habilidad de la Fuerza que estaba netamente prohibida entre los Jedi porque esta tenía serios vínculos con el lado oscuro de la Fuerza. Y eso en sí, desde el punto de vista de la Orden, era bastante peligroso porque podría acercar a cualquier usuario a la oscuridad de forma definitiva, algo que como sabemos terminaría pasando con Anakin. Y sí, sabemos también que muchas veces Anakin Skywalker en serio se acercó a los límites con el lado oscuro, como ha sido sumamente notorio en todo el contenido del nuevo canon y también como pasó en el pasado con la serie de Clone Wars que también es canon, como por ejemplo en ese arco oscuro de Mortis, o también claro de formas mucho más obvias en el ataque de los clones y en la venganza de los Sith, matando a un montón de Tusken Raiders por el asesinato de su madre en la primera cinta e incluso estrangulando a su amada Padme Amidala en la segunda al sentirse traicionado por ella, lo cual estos simplemente son ejemplos de cómo se fue trastornando y nublando la mente de Skywalker hasta el punto de que él se corrompió completamente hacia el lado oscuro. Pero como les comenté hace unos momentos, esto fue un proceso que se dio durante toda la vida de Anakin Skywalker, sobre todo a medida que se conectaba con las diferentes emociones que sentía e iba creciendo para cuestionar sus propias enseñanzas. Y para explicar esta habilidad oscura que en un cierto momento comenzó a usar y después utilizaría en ciertas ocasiones Skywalker, debemos recordar que un pilar fundamental de las tres formas de conectarse con la Fuerza estaba justamente en sentirla. Esto además de alterarla y de controlarla. Pero a través de sentirla y canalizar las emociones propias, uno podría hacer sentir a los demás casi cualquier cosa, como bien también podrían ser varias emociones oscuras. Así que justo esto nos lleva a esa habilidad prohibida que utilizaría Anakin gracias a su poderosa conexión con la Fuerza. Y esa sería el poder de transmitir miedo, también llamada miedo por medio de la Fuerza, que era básicamente una técnica para permear una emoción tan oscura como lo era el miedo en sus rivales. Una que era una sensación que los Jedi buscaban dejar a un lado. Así que en el nuevo canon esto lo veríamos presente justamente en la serie de cómics de Anakin y Obi-Wan, ya que en este punto veríamos que Skywalker ya era un Padawan adolescente con muchas dudas y que ahí en el templo Jedi entrenaría con un droide sparring mientras era admirado por algunos maestros como Obi-Wan, Mace Windu y curiosamente también por Sheev Palpatine. Pero ahí junto al área de entrenamiento habría muchos otros Padawans, los cuales admiraban la poderosa conexión con la Fuerza que tenía Skywalker y sus habilidades únicas con el sable. De hecho, muchos de ellos verían con malos ojos a Skywalker porque era ligeramente mayor y porque había llegado precisamente a una edad inusual a la Orden, y que desde esa perspectiva no le había permitido permearse completamente de los entrenamientos de los Jedi iniciados como lo eran todo el resto. Pero también estos Padawans verían con malos ojos a Skywalker por venir de un origen humilde como un esclavo de Tatooine. Literalmente ahí ellos le harían bullying a Anakin, lo cual al paralelo nos demostraría que también las propias enseñanzas de los Jedi generaban una cierta división entre ellos. Así que es en este momento cuando el joven Padawan Anakin sentiría con la Fuerza a estos compañeros y los escucharía decir que era un esclavo de sus propias emociones, lo cual justo desataría las propias emociones oscuras de Skywalker. Y súbitamente ahí demostraría sus poderes de una manera asombrosa pero también oscura, ya que le arrebataría a los dos sables de luz a sus Padawans por medio de la Fuerza, los pondría en el aire y los encendería, todo por medio del uso de la Fuerza. Y ahí sí Skywalker les preguntaría: ¿qué emoción están sintiendo ahora?
Y la respuesta solo se nos dejaría entrever y sería obvia: miedo. Así que este intencional hecho de Skywalker para demostrar sus poderes y hacer sentir miedo en los demás Jedi es exactamente un ejemplo del miedo de la fuerza, que básicamente es un poder o técnica para que el terror en los rivales se exacerbe en un combate, esto claro, por medio del uso de la fuerza para hacerles sentir todo su poder y que al mismo tiempo ellos tiemblen en sus corazones. Eso exactamente pasaría ahí con los Padawans y únicamente Anakin sería detenido ahí por la tempestuosa intervención de su maestro Obi-Wan Kenobi, el cual pondría fin a aquella demostración oscura. Aunque, claro, curiosamente, eso lo verían dos personas que definirían el futuro oscuro de Anakin Skywalker. Por una parte, Sheev Palpatine y también el Jedi que siempre dudó de él, Mace Windu. Curioso, ¿no les parece? Así que esto nos lleva hacia otra importante cosa respecto a Anakin y esa habilidad. Los Jedi la consideraban prohibida porque netamente el miedo era una emoción que llevaba al lado oscuro, como claramente nos explicó Yoda en el episodio 1, que el miedo llevaba hacia el sufrimiento. Y sabemos bien que el miedo, la ira, el odio y el sufrimiento eran las 4 emociones básicas de los Sith y del lado oscuro. Por otra parte, debemos saber también que los usuarios oscuros consideraban al terror como un poderoso cáncer, algo que podría devorar la mente de un individuo desde adentro. Así que la fuerza, la esperanza y la sabiduría no eran nada más que simples pensamientos que el terror consumiría. Esto claro, desde un punto de vista oscuro. Así que esto explica en mayor medida por qué la técnica de usar la fuerza para infligir miedo estaba prohibida entre los Jedi. Sin embargo, a Anakin parecería no importarle aquello. Pero esto desemboca en dos cosas importantes en el futuro de Anakin Skywalker, Masters. Por una parte, este acto que vimos en el Templo Jedi con los Padawans lo terminarían aislando porque a los ojos de otros jóvenes Jedi inexpertos y sin criterio, Anakin solo sería el raro de toda una generación, un ser demasiado poderoso e incomprendido, como claramente pudimos ver que era en el ataque de los clones. De cierta manera, ese aislamiento e incomprensión de muchos sabios maestros Jedi harían que Skywalker buscar el confort en otras personas fuera de la orden, como pasó con Padme y también en la guía del canciller Palpatine. Eso claro en primera instancia, pero también al saberse que podría utilizar esta habilidad, Anakin la utilizaría en algunas ocasiones, principalmente cuando ya era un caballero en las guerras de los clones, para que muchos de sus enemigos pudieran sentir miedo ante quien era el mayor héroe de aquella guerra. Skywalker siempre querría probarse a sí mismo e incluso llegando hacia los límites de la oscuridad, pero también esta habilidad sería usada por el Jedi para paradójicamente disminuir su propio miedo al tratar de infligir miedo en otras personas en una situación verdaderamente peligrosa durante aquella guerra. Por ello, no sería para nada raro que el Conde Dooku sintiera en su último combate con Anakin Skywalker en la venganza de los Sith que todas estas emociones oscuras del joven Jedi estaban a flor de piel y que estaban a punto de estallar. Dooku ahí lo provocaría y por un cierto momento Anakin parecía estar en control, como claramente lo podemos ver brevemente aquí. Detecto un gran miedo en ti, Skywalker. Tienes odio, tienes ira, pero no los usas. Y por un cierto momento, Anakin parecería estar completamente en control. Pero a final de cuentas, Anakin se entregaría al lado oscuro temiendo de lo que Dooku podría hacer si él estaba con vida. Con ello, prácticamente Skywalker terminaría sellando su destino. Ahí, nuevamente, enfrente de Palpatine, que tanto había visto acerca del pasado de Anakin. Así que todo esto es muy revelador, porque en el futuro, Darth Vader exactamente usaría la transmisión del miedo por medio de la fuerza como una manera oscura de ejercer su liderazgo entre su propia primera legión y con muchos otros oficiales del imperio. Algo que fue obvio en la trilogía original, pero se demostró también bastante en la reciente novela de Throne Alliances, donde claramente se diferenciaban los liderazgos con sus fuerzas del almirante Thrawn y de Darth Vader, donde aquel primero generaba confianza y lealtad por su minuciosa eficacia, mientras que con Vader no habría margen para errores. Si acaso lo sabía, eso significaba la muerte, lo cual el Sith solo utilizaba para magnificar su leyenda y seguir transmitiendo miedo a todos los que le rodeaban. Algo que obviamente se gestó como acabamos de ver en sus años como un Padawan con los Jedi, y que así se desataría en todo su potencial cuando ya era un maestro de los Sith.
Así que al tener mayor contexto de esta habilidad oscura que podría conocer Anakin en su juventud, que después usaría a la perfección como Darth Vader, podremos tener un contexto mucho más amplio de cómo se entregó completamente a la oscuridad para ahí hacer sentir miedo a un montón de Tusken Raiders, haciendo una terrible matanza ahí, y también en el futuro defraudando para siempre a su amada Padme, algo que le terminaría rompiendo el corazón y así de una vez por todas sellando esa terrible historia que Darth Vader cargaría consigo para el resto de sus días. Pero Master, si tú también te has preguntado si alguna vez Darth Vader podría tener una conexión mucho más profunda con Padme después de su muerte, por todo lo que significó para sí en vida, o incluso si él sí llegó a visitar en Naboo el mausoleo de su amada, o tener una conexión como por ejemplo con la mismísima nave de Padme Amidala, ese par de enigmas se responden en dos historias recientes sobre el Lord de los Sith, las cuales te las dejaré aquí en las pantallas finales, y también el enlace hacia otras aventuras de la saga de Star Wars que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.